año 82. Y es en ese clima que ha hecho sus estudios en escuelas oficiales. Sin duda habrá galvanizado una vocación de poner la institución policial al servicio de las instituciones democráticas de nuestro país y de la seguridad de los ciudadanos. El señor Jorge Angulo fue obligado a retirarse de su institución cuando estaba en el más alto puesto, en circunstancias que fueron discutidas en la época. Me imagino que usted habrá vivido eso con mucho sufrimiento. Yo sé que interpuso en un recurso judicial, sobre el cual, si quiere, nos va a contar en qué evolucionó, cómo evolucionó. Pero lo hemos invitado para conocer su opinión sobre el estado actual de la seguridad en nuestro país, el estado de la delincuencia y de la criminalidad, y puesto que sabemos de antemano que las cosas se han agravado desde que usted dejó la institución hace 2 años, quisiera conocer su punto de vista. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha degradado tanto la lucha que el Estado libra y debe librar siempre contra la delincuencia y la criminalidad? Muy buenas noches, general Angulo. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias siempre por la invitación. En verdad, el planteamiento o la pregunta que usted me hace es bastante extensa para poder explicarla, pero sin embargo lo puedo reducir en 3 segmentos importantes. ¿Qué cosa es lo que está pasando ahora? Que no es otra cosa que un diagnóstico que ya sabemos la mayoría de peruanos en la misma narrativa, en el imaginario, con muchos personajes que intervienen en la prensa y dan su opinión, y ya lo tenemos clarísimo qué es lo que está pasando. Tenemos otro estadio, es qué cosa es lo que se debe hacer para poder mitigar este problema. Ojo, que ya no es un problema netamente policíaco, es un problema es un problema de seguridad nacional, es un problema social, es más complicado, porque los problemas sociales generalmente no se pueden solucionar. Los problemas sociales se tienden a administrar para minimizar sus efectos. Y el otro estadio, el otro segmento, es qué cosa lo que podría pasar si dejamos de hacer lo que se debe hacer ahora, ¿no? Para justamente, es algo así como una prognosis, un pronóstico, un escenario futuro donde podríamos llegar, y obviamente sería un poco más complicado para poder revertir o minimizar esta situación que estamos pasando los peruanos. Usted dice lo que estamos viendo ahora. Comencemos por ahí. Así es. Si no hacemos las cosas bien ahora, vamos a estar en una situación mucho peor más adelante. ¿Cómo caracteriza el ahora de la seguridad ciudadana, que usted llama además seguridad nacional? Así es. Mire, estamos frente a varios factores que están contribuyendo, son variables dependientes, variables independientes metodológicamente comentándolo, que están sustentando este problema. En primer lugar, tenemos la parte legal. Ya sabemos perfectamente que este es un sistema, o este es un sistema punitivo, un benigno, benevolente, buena gente, se lava pues el trapo sucio con caricia, qué sé yo. Tenemos identificado cuál es el opositor, cuál es el oponente, el enemigo, eso lo tenemos mapeado, la policía lo conoce perfectamente. Tenemos problemas sociales, variables sociales como es el desempleo, el abandono escolar, una serie de situaciones que están contribuyendo a la corrupción. Hay un factor, una variable de cultura también bastante fuerte, un tema de valores, etcétera, etcétera. Eso es el diagnóstico que yo veo que incluso los peruanos lo tenemos más que claro qué cosa de lo que está pasando. Luego de este diagnóstico podemos evaluar qué cosa hace el gobierno. Mire, el Estado peruano o cualquier Estado, la esencia del Estado es la seguridad. Y por tanto... Para eso existe el Estado. Por supuesto. Para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Estado tiene que defenderse también. ¿Por qué? Porque a través de sus gobernantes tiene que aplicar o poner en agenda el problema de la inseguridad ciudadana, porque en las encuestas, lo dicen los encuestados que son los ciudadanos, que uno de los principales problemas en el país es la inseguridad ciudadana. Esta es la agenda, para que el público lo pueda entender, esta es la agenda, y si lo pone usted el problema debajo, obviamente lo está mirando de costado, pero si lo ponemos arriba, por ejemplo, hay un tema de seguridad nacional cuando se ve amenazado un Estado frente a una amenaza externa. Entonces yo me imagino, supongo, y creo que es la lógica, de que el presidente de la República convoca al Consejo de Seguridad Nacional. Señor ministro de Defensa, a ver, dígame usted cuál es el escenario, cuáles son los problemas, cuál es lo que se puede presentar. Ministro de Economía, a ver,
inmediatamente hacemos un consejo de ministros y se da el presupuesto para que ese señor de defensa vaya y compre los misiles, los aviones, lo que tenga que hacer para defender a nuestra soberanía, ¿no? Igual pasa en el frente interno, porque se están amenazando ya, se está poniendo en riesgo muchos temas, incluso sociales, ¿no? Entonces, igual se tiene que hacer, es el mismo mecanismo. Entonces, pero eso pasa por un tema de voluntad política. Si no lo tienes en agenda, yo me pregunto, los señores ministros que tienen la capacidad de discernir, la capacidad de opinar, la capacidad que no lo podemos tener los policías que estamos en actividad, que no podemos deliberar sobre asuntos políticos. En una oportunidad, cuando estuve en el cargo, yo salí en una entrevista pública y dije que a la policía hay que declarar en emergencia. Y no es que yo sea iluminado, porque es un pedido de todos los policías. ¿Qué cosa significaba en lo concreto declarar en emergencia a la Policía Nacional? Lo que pasa es que durante 40 años, y yo creo que tengo autoridad para poder comentar que, imagínate cuando una anécdota, ¿no? Cuando salí de oficial, me dieron un patrullero y la verdad es que yo lo puedo explicar que tenía un alicate para doblar el resorte de un asiento de un patrullero que era pero tan viejo, obsoleto, que ya ni arrancaba y que tenía que estar doblando los resortes para que el hombre dice que piensa como vive, ¿no? Un tratamiento totalmente, pues un abandono total. Luego hemos evolucionado, hemos tenido aviones, hemos tenido helicópteros, tenemos hasta ahora, pero luego involucionamos. Y entonces esto no tiene una constante, de tal manera que en los últimos años, por ejemplo, un abandono total. Esto no es noticia, el tema que yo diga que hay que declarar en emergencia, no es un pedido solamente mío, que yo me he iluminado, sino este es un pedido, un sentir de toda una institución y de la misma población que tenemos que estar mendigando de los patrulleros a los serenados. Una de las frases más dolorosas para alguien que sabe el sacrificio que la Policía Nacional ha ofrecido dentro de los años negros de la lucha contra el terrorismo y lo sigue ofreciendo ahora, como vemos, los muertos que se han multiplicado en los últimos tiempos por enfrentar criminales. Una frase dicha por policías cuando hubo el problema de los ascensos y supuesto pago de dinero para conseguir ascenso. En la policía, si uno estudia, aprende. Pero si uno paga, asciende. Ha escuchado sin duda esa frase terrible usted. Sí. Y lo hace sufrir por su institución. Por supuesto. Yo creo que no todo lo que a veces la Policía Nacional de Perú, con tanta cantidad de efectivos, siempre hay personajes que de una u otra manera están infiltrados o tienen malas costumbres, ¿no? Entonces no hay cielo sin nubes ni paraíso sin serpientes. Bueno, lamentablemente siempre van a haber, y esos son los que denigran de una u otra forma o hacen quedar mal el tema institucional. Sin embargo, hay sistemas que están ya enquistados no solamente en el tema institucional, sino en el mismo sistema estatal, ¿no? Donde, como le voy a explicar, venimos siendo testigos de que incluso señores presidentes de la República están detenidos y acusados de graves delitos. Entonces, imagínese usted, y lo que se puede apreciar en la vía pública, lo más evidente es el cohecho entre un efectivo de la policía y un ciudadano. El ciudadano que de repente no tiene brevete, no tiene revisión técnica, no tiene sus documentos al día, y se produce el cohecho con el policía. Entonces, malos ciudadanos hacen malos policías también. Y yo me imagino, supongo que a veces conversábamos que me puedo traer acá al Perú a los policías. Pues hay un país que tiene una policía pues, que es incorruptible, son santos, sacrosantos, puros, limpios, alados. Luxemburgo. Bueno, no sé. Que es un condado pequeño. Que no, usted no lo puede ni mirar, ni siquiera decirle que le va a invitar algo porque lo detecta. Imagine usted traerlos acá imaginariamente, ponerlos acá en un escenario como el nuestro, con esta cultura, ponerlos, en un lugar donde hay altos niveles de corrupción, que es la carretera central, por ejemplo, ¿no? Bajo estas mismas condiciones, bajo este mismo sistema. Y los sistemas tienden a sustraer, tienden a captar, tienen que succionar a las personas. Y eso es uno de los problemas que hay justamente que se ven en la policía. Para hacer frente a esa lacra, a esa desgracia, como es la corrupción al interior de la Policía Nacional? ¿Qué políticas aplicó usted? Y en relación con esta pregunta, ¿por qué lo sacaron a usted? Yo nunca supe la razón, no se explicó. Usted era un comandante general apreciado por sus subalternos, con una buena imagen en la sociedad, y de un día para otro le cortaron la cabeza. De una manera tan brusca, yo casi estoy tentado de decir torpe, que me parece que el ministro de la época, que era el general Víctor Torres, y me parece recordar,
no asistió a la ceremonia de juramentación de su sucesor. Aquel que había decidido retirar a usted no se dignó a asistir y estar presente cuando juramentó quien tomó la posta cuando usted salió. Todo eso hace pensar una época muy negra, donde sabemos que había la DIVIAC vigorosa y una presidenta Boluarte que se sentía hostilizada por la DIVIAC. O sea, el contexto político lo recuerdo bien. Pero institucionalmente, ¿qué pasó? ¿Por qué un general unánimemente apreciado como usted es obligado a dejar su puesto? Mire, lo que pasa es que a veces hay sistemas, procesos en la institución que por algunos años pueden ser tomados por personajes que están obviamente ligados a temas de corrupción. Yo he estado, lo regular es que uno pueda estar 4 años o 5 años de coronel. Yo he estado casi 10 años. O sea, yo no tenía posibilidad de ascender porque obviamente no iba pues a pedirles a favores a nadie. O en una oportunidad me han convocado, me han insinuado para pagar, pero ¿de dónde va a pagar? Con la justa, yo con lo que tengo. Entonces son situaciones que se han presentado y se dio la oportunidad de que yo asuma el comando de la institución. Y yo conversé con la señora presidenta y le dije, señora, usted no va a tener problemas porque todos los procesos tienen que ser regulares, transparentes. Y eso es lo que sucedió. Entonces, no puede haber un solo general, porque hay coroneles que han ascendido a general que ni sabían que iban a ascender porque han sido promovidos por todo un colegiado, un conjunto, un equipo, un comité de ascensos por oficiales que han sido monitoreados para que sea un proceso justo. Pero en ese interín han habido también, han tratado de involucrarse, han tratado de ascender personajes o personas oficiales o coroneles que han buscado influencia por otros lados y eso no se ha permitido. Prácticamente, como dice, yo me puse bravo y dije, no se puede. Acá incluso conversé con la señora presidenta con todo el respeto que se merece porque ella sí me apoyó y no lo puedo negar. Le dije, no señora, estos señores no pueden ascender. ¿Y qué tal si han pagado a alguien? ¿Qué tal si se han valido de otros medios para poder accesar a tener este grado? Entonces, ese yo creo que, si bien es cierto, no podemos deliberar, pero sí podemos ponernos fuertes cuando nosotros creo que estamos haciendo un acto de justicia, ¿no? Igual para los otros procesos de cambio, ¿no? Todo el mundo venía con relaciones. Yo tantas veces he visto, yo he ido a trabajar donde me han enviado el comando. Jamás he ido a estar queriéndome al extranjero, por allá. Casi pocas veces viajé al extranjero, a pesar de que, bueno, con mucha modestia tenía mis méritos académicos, ¿no? Pero bueno, pues yo he sido solo en la institución y eso no me hace resentido. De ninguna manera. Empecé como suboficial de tercera y todos iban cambiados. Antes de entrar claro, porque la primera vez que yo postulo no ingreso con el cuadro y en los que quedaban en el cuadro... ¿Qué edad tenía cuando postuló usted? Más o menos 18, 19 años. ¿Y cuándo es que se da cuenta que quería ser en la vida policía? Bueno, yo vivía cerca de una comisaría, yo soy de Pacasmayo, venía cerca de una comisaría, tenía un tío también que era policía y siempre... caminaba por ahí, miraba, ¿no? Un tema de las intervenciones y algo, como un niño, pues, ¿no? Me jalaba un poco al tema. Entonces, por ahí nace una vocación y yo con el tiempo uno va fomentando esa vocación. Es como el amor, pues, ¿no? Como el cariño, eso se va fomentando, se va cultivando. Y yo creo que con el respeto que todo nuestro policía, la mayoría de la gente es buena. Lamentablemente siempre hay situaciones de que plantas que no son deseables en este jardín. Bueno, y obviamente concretamente, por lo que yo recuerdo, antes de que usted asuma la comandancia general, hubo 2 comandantes generales que fueron retirados por sus relaciones dudosas con un jefe español de una mafia de terrenos, particularmente en Puente Piedra. No uno, sino 2, de los cuales se probó que pasaban noches bien largas y bien con bastantes líquidos en casa de este señor llamado el Español, ¿no? No sé qué pasó con ese juicio, además, ni qué sucedió con ese ciudadano, pero 2 de sus predecesores tuvieron que salir por su implicación con una mafia. Sí, tengo entendido que han habido fuertes investigaciones. Incluso cuando estuve yo de jefe de la región policial Lima, que es una de las más importantes, estuve casi más de un año y medio en esa unidad. Y luego de esa unidad de trabajar ahí, me enviaron a Seguridad Ciudadana, que es una unidad donde no tiene mucha expectativa, algo así como una congeladora, ¿no? Entonces todo el mundo se llamaba la atención porque luego de estar en esa unidad tan importante y no tener ninguna denuncia, para tener lejos. Claro, ¿qué es lo que había pasado? De que
yo recibía una serie de visitas, y eso está en investigación fiscal, que es de dominio público, de operadores del vivo Palacio de Gobierno, ¿no? Para tener el tema de terrenos, para influenciar en diferentes procesos, cosa que yo no aceptaba para nada. Entonces, obviamente que yo tenía una posición, y como lo tienen muchos ahora generales, una posición donde no se deben dejar doblegar por la intervención política, porque eso es muy peligroso. ¿Cómo evolucionó el tema que usted planteó para protestar con el retiro que le habían impuesto? Usted Claro. hizo una demanda ante la justicia, ¿no? Así es. Esto se encuentra ya para el voto que está en el juzgado constitucional transitorio en el segundo, creo que es así. Y lo que se invocaba ahora es el principio básico del respeto, ¿no? Si un poder del Estado no respeta las normas, no respeta a sus funcionarios, entonces, ¿qué podríamos esperar, no? Y eso sencillamente pasa pues porque a veces uno tiene que, como se dice comúnmente, creo obviamente, tiene que hacer el alto a cualquier intromisión dentro de la institución. Eso es lo que siempre hemos sufrido. Y yo se lo dije al señor ministro, con todo respeto, cuánto nosotros como institución del Estado, si bien es cierto yo no puedo deliberar, no me puedo quejar, estamos peleando e invocando para que los políticos no atropellen a la institución. Pero lamentablemente no era así. Usted salió de la Comandancia General de la Policía hace casi 2 años ya, me parece. Sí, recordar, año y medio. ¿Qué es lo que previó? ¿Cuál era el sueño negro que usted podía tener en sus noches de pesimismo e insomnio que se ha concretado después? Porque desde que usted salió, las cosas se han degradado. Bueno, yo siempre aplicaba un término un tanto jocoso que decía pues, que no le jale la cola al león, ¿no? Sí, obviamente yo le jalaba la cola al león siempre, desde que he ascendido, incluso cuando tenía el grado de coronel, ¿no? A veces me llamaban generales y se ponían medio bravos conmigo, ¿no? Y le decía, señor, no se puede hacer este movimiento, este cambio, porque acá yo tengo un jefe. No, pero yo también he sido coronel. Sí, pues, señor, no se puede. Y había una anécdota que después me llama y me aplicaban sanciones. Me llamó un general, me acuerdo un tiempo yo era jefe del Escuadrón Verde y me dijo, coronel Angulo, sí, le digo, buenas tardes, buenos días, porque yo contesto así. Y me dijo, y una vez yo le puse un correctivo, para ser breve, un correctivo, una sanción. Y yo lo vi en la televisión, ahí de repente usted tiene el perfil para ser general. Yo creo que cometí un error. Y le puse un correctivo, ¿sí? Porque se puso medio malcriado conmigo, ¿no? Entonces, porque me dijo, usted no me conoce, me dijo. Yo no lo conozco, señora, es más, nunca lo he visto. Estaba diciendo lo real. Si yo no soy cuadriculado, pero sí le respondo como debe de ser. Y me pareció raro que un señor general de ese nivel me hable de esa manera. Y le dije, no se preocupe, los errores son lecciones. Y cuando son las lecciones uno va aprendiendo. Para no cometerlos, obviamente, cuando yo, en este caso, he podido ser comandante general de la policía y he tratado de lo mínimo de no atropellar ni cometer errores. ¿Cómo reaccionó usted cuando se enteró, supongo que se ha enterado, de que el que ha ganado la primera vuelta, el señor Rodrigo Paz, ha candidateado con un vicepresidente candidato, un capitán de la policía boliviana, que se ha hecho conocido y que ha aportado un caudal de votos propios por haber denunciado la corrupción en su propia institución policial, el señor Edal Abad? Bueno, en la primera parte de la pregunta es muy interesante porque vemos de que el sistema que había implantaba el MAS allá en Bolivia ya prácticamente que los ha llevado a la ruina y a la miseria, eso ya tendrá que pasar a la historia y que haya buenos vientos en nuestro hermano país de Bolivia. Sin embargo, el tema de este candidato no lo tengo muy claro, pero algo escuché de que, bueno, si es un personaje que tiene ya una ascendencia en la opinión pública de ella. No es un comandante, es un capitán. No, creo que ha estado solamente 15 años en la institución. Un hombre joven de 35 años. Sí. Habrá tenido pues una carrera política que habrá efectuado. Pero bueno, parece que el cariño que le tienen es porque siendo policía él denunció la corrupción que había en su propia institución. Es difícil, ¿no? Sí, bueno, es que claro, es un poco complicado el tema, pero es posible cuando hay personas que si bien es cierto no lo pueden hacer, pero con sus actos propios, sin poder involucrarse en situaciones irregulares, no pueden verse en problemas de investigaciones. O sea, esto no es casualidad. Yo jamás he tenido una investigación por tema de corrupción. Yo lo sé. Y por favor, ya nos informará cuando haya una solución, una decisión respecto del proceso que usted entabló por
arbitrariedad en la manera como usted fue separado de la Policía Nacional y nos mantiene informado, por favor, de lo que usted ve, de las estrategias que hay que aplicar y los correctivos que hay que hacer a nuestro dispositivo de lucha contra la seguridad. Muchísimas gracias por su presencia, coronel Jorge Angulo, general Jorge Angulo retirado, ex comandante general de la Policía Nacional. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Fernando.